Hola, hola, Dios te bendice, Hola, Neja. ¿Cómo bendiciones, estás? pastor. Bienvenida. Qué bueno encontrarnos aquí en este programa Historia de Vidas y Amén. queremos en este día de conocer tu vida, tu ministerio, la familia, cómo Dios ha hecho la obra en tu vida y lo que Dios sigue haciendo sobre tu vida. Amén. Encantada de estar aquí. Para mí un privilegio hablar del Señor con usted, así que genial. Amén. Muchas gracias. Bueno, para que todos sepan, dígame su nombre, porque bueno, yo sé que te llaman Neja, pero dígame Sí, su apellido y nombre, porque sí. usted tiene un apellido. Particular. Sí, mi nombre es Nejat Hidalgo Mahmoud. Bueno, nací en Ecuador, pero tengo también origen árabe. Mi abuelo era palestino, está ahora con el Señor, gracias a Dios, Wow. tuvo también su conversión. Así que bueno, ahora que suena mucho, ¿no? Palestina, Sí, Israel, pues sí. bueno, por ahí ya vienen mis orígenes. Qué bueno, qué Sí, bueno. Dejar, escuchar, bueno, ya nos dijiste de que pertenece al lugar de ahí de Ecuador, una nación hermosa. sí, Todo lo que es América ahí son lugares muy lindos, muy tropical. sí. Y del país tuyo, ¿qué comida conservas? ¿Qué comida conservas que vos decís, conservo esto y me gusta? La comida de Ecuador es mi favorita, o sea, y sobre todo lo que preparan mis padres, la verdad, el Sí, encebollado, ajá, el ceviche, mirá. la guatita, Ah, es mirá. uno de mis favoritos, sango de atún. Sí, mami está viendo esto, mami, a ver cuándo me lo haces, gracias. Yo no salí cocinera, mis padres, los dos salieron cocinando espectacular, pero yo ese don no lo pillé. Y yo cuando quiero comer algo en mi país, tengo que ir Ah, a colarme a la casa de mi madre, así es. a comer algo ahí rico. Ah, Y qué de verdad que Ecuador tiene una comida deliciosa y estoy soñando volver por la comida. Está bien, de hacer una visita. Sí, 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 la Uno verdad que tira, sí. le tira el lugar Sí, de la sí, tierra. aparte es muy bonito, es un sitio Claro, pequeñito, pero muy bonito. Bueno, en estos últimos años fue golpeado un poco por la inseguridad, pero claro. ahora también hay nuevo presidente que Doble. está queriendo hacer también las cosas bien. Así que todas las oraciones sobre el país, pues Amén. bueno, se están viendo también. Y va a haber cambio, va a Y haber va a un haber cambio cambios, en sí, sí, Sudamérica. Como amén. empezó en El Salvador, va a Sí, haber cambio. y en Argentina También también, en ¿no? Tiene nuevo Argentina, sí precio. señor, hay un cambio total. Así que una bendición. Hay Así una es. hora de Sí, transformación y de sí, sí, cambio. Y de total. avivamiento de Dios sobre Amén. Latinoamérica que se expande para Sí, toda la tierra. así Y lo eso va creemos. a ser así. En nombre de Jesús. Neja, ¿qué parte, en qué momento de tu vida tuviste el encuentro con nuestro Señor Jesucristo? Esta es mi historia favorita, porque yo cuando era niña, bien pequeñita, te hablo de 8 o 9 años, yo siempre me acuerdo que iba a la casa de mi abuela, porque vivíamos juntos, a la mamá de mi papá, entonces yo iba a la casa de mi abuela, que nada, cruzaba el patio de mi casa, ya estaba en la casa de mi abuela, y mi abuela siempre estaba en el hall de su casa leyendo la Biblia. Ajá, Y yo di gracias a Dios porque mi abuela era católica, o sea, mirá, católica, pero fue la persona que Dios usó para acercarme a Él. chao. Yo no tenía ningún entorno evangélico. Bueno, la mejor amiga de mi madre era evangélica, Sí, mis amigas eran evangélicas, pero yo era como un poco una pequeña Pablo, ¿no? Era sí, sí. una católica Muy, muy acérrima, así como claro, era jovencita, pero yo era como muy apasionada, ¿no? Con mucho celo por la iglesia católica y entonces en aquel tiempo en Sudamérica, no sé ahora, pero en aquel tiempo a los evangélicos se los veían como de una secta. segunda, tercera clase Claro, también. claro. Era para los pobres. Era para los pobres, ¿no? Claro, Los evangélicos eran los pobrecitos que claro. iban a A las los iglesias cultitos. encharcadas, los Claro. cultitos, a hacer ruido y para mi vergüenza tengo que reconocer que yo me burlaba, ¿no? Yo era Claro, niña, yo claro. me burlaba y la mofa mía y de mi hermano, también lo meto a Robert aquí en esto, la mofa nuestra era que cuando pasamos por las iglesias así, ellos con sus Se burlan. panderetas, nosotros nos burlábamos, ¿no? De los que aplaudían y gritaban y todo eso. Lo tremendo fue que esa pasión por Dios, mi abuela me la fue inculcando y ella siempre estaba leyendo la Biblia y ella con la revelación que tenía, pues me iba hablando acerca de las escrituras y tengo partes que ella que me impartía, ¿no? Y esa pasión, pues por Dios fue creciendo, me llevaba pues a lo típico, a las novenas, a la misa, todo. Yo era como su Sí, pupila, ¿no? Yo claro. la seguía a todas partes donde ella iba, pero aunque estaba mal orientado, pero realmente fue creciendo una pasión por Dios. Y resulta que yo llegué al tal punto de esa pasión con Dios que yo me recuerdo un día que yo, así pequeñita, yo le dije al Señor que yo iba a ser monja de mayor. O sea, yo tenía una determinación que yo iba a ser monja, yo quería ser monja porque quería estar lo más cerca de Dios que fuera posible y para mí mi entendimiento como católica, obviamente,
era ser monja, ¿no? Sí, Entregar mi vida, casarme con Cristo, ¿no? sí, Como sí. dicen las monjas. Y entonces cierto día, para entrar a lo que es la materia, o sea, yo tenía esa pasión por Dios, esa búsqueda, Sí, esas sí, ganas sí, de sí, sí. servirle de por vida. Y un día mis padres se van de viaje a Guayaquil, a una ciudad a unas 2 horas y media de mi ciudad. Sí. Y resulta que, bueno, mi mamá nos deja al cuidado de la única persona en que confiaba, que era su mejor amiga. Y Mira. su mejor amiga era evangélica. Wow, mira qué tremendo. Entonces, bueno, yo me recuerdo, mi hermano Robert se fue a dormir, está más pequeñito, tendría 10 añitos, Ajá. yo tenía 12 en ese entonces. Mi hermano se fue a dormir y yo me quedé con Narcisa hablando. Y no sé cómo empezó la conversación. Estábamos en la habitación de mi madre, en la cama, lo recuerdo todo perfectamente, y ella con la Biblia en mano me iba como contradiciendo cosas que yo creía como católica. Claro, que tenía Claro, un concepto diferente claro. a la palabra. Entonces yo recuerdo como que yo la desafiaba y le decía, a ver, dime dónde está eso en la Biblia. Claro, y ella era una buena conocedora de la Biblia, es más, una evangelista tremenda. Y ella cogía la Biblia y me dice, claro, en Ecuador me decían ejercita, ¿no? Cuando era pequeña. Claro, claro, yo te enseño. Y me impresionó, por ejemplo, el Salmo, si no me equivoco, es el 115, cuando habla de los que adoran a los ídolos, son como los ídolos, que no tienen ojos pero no ven, tienen boca pero no hablan, tienen pies pero no caminan. Y yo al leer eso me impresionaba, me chocó mucho porque nunca había leído eso en la Biblia y si lo había leído pues no lo había tenido la revelación. Y luego en un momento ella me dice que María había tenido, la Virgen María, ¿no? Que saben que para los católicos la Virgen María es intocable, ¿no? Tócame quien sea, pero no la Virgen María. Y cuando ella dice que la Virgen María había tenido más hijos, y le dice, eso no puede ser. Porque yo solamente sabía que María es la mamá de Jesús y ya está, ¿no? Y ella me enseña en la Biblia, pues, los hermanos de Jesús, las hermanas de Jesús, y toda esa revelación, pues, a mí me impactó mucho. Rompió el esquema. Rompió el esquema, me enseñó que hay algo más que yo no conocía de Dios. Y poquito a poco ella me fue llevando a Romanos. Te despertó el hambre. Exacto, y me despertó eso de hay más, ¿no? Hay más y tienes que arrepentirte. Un concepto que yo tampoco entendía, porque en ese momento yo no era consciente de que era idólatra. Y la idolatría, vamos, el mandamiento número 1 es yo soy Jehová tu Dios que te sacó de Egipto, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Vale? O sea, y ese mandamiento yo sin darme cuenta, pues lo estaba violando. Entonces en ese momento, cuando ella me lleva por Romanos, por confesar a Cristo, los pecados, el que está en pecado, pues es destituido de la gloria de Dios, etcétera, viene a mí esa convicción de arrepentimiento. Y cuando me dice, después de horas, porque estuvimos horas hablando acerca de las escrituras, yo creo que por eso también tengo tanta pasión por la Biblia, porque fue mediante la Biblia, no fue en una predicación, no fue por la Biblia, una persona que sabía la Biblia, claro, que una persona me hizo ver. Te instruyó, o sea, te abrió Exactamente. el ojo espiritual. Exactamente. Y fue con la Biblia. Claro. Fue con argumento bíblico. Verdadero, que a veces tú le preguntas hoy a una persona, a ver, ¿cómo me evangelizarías a mí? ¿Qué versículo usarías? Pero no busques en YouVersion, o sea, no, ¿qué sabes tú? No te lo sabrían decir. Claro. Ya no digo los jovencitos, pero hasta gente adulta, ¿no? En años del evangelio, no sabría por dónde comenzar. Claro. Y en esas épocas, bueno, que no había ni redes sociales ni nada. Era pum, palabra. Claro, era solo palabra. Y si no, o sea, tienes que comer la palabra para poder hablarle a otro. No mandarle el vídeo o el reel o yo qué sé, y ya está. Entonces, por medio de esa revelación de la palabra, cuando ella me ofrece a mí, ¿quieres recibir a Jesús como tu Señor y Salvador? Yo digo, sí. O sea, yo estaba desarmada. Esa mujer me había desarmado. Todo lo que yo pensaba. Tenía una estructura, cayó a tierra. Cayó a tierra eso, pero mira, con una dulzura, porque no es que me estaba dando Biblias, mira, con una dulzura, una ternura, un amor, una paciencia, diciéndome con la palabra cada cosa que yo pensaba que era cierto y ella me decía que no. Cuando me ofrece eso, yo no puedo decir otra cosa sino que sí. Y esa fue, y cuando yo hago una oración de fe, por convicción de pecado, o sea, porque realmente no lo repetí, fue convencida. En el momento que yo dije amén, fue la primera vez que yo sentí la presencia de Dios. De hecho, yo se lo dije, yo me recuerdo diciéndole a ella, me siento con mucha paz, o sea, siento paz. Y ella me empezó a decir, claro, esa es la presencia de Dios. Yo en ese momento me convertí, fue una conversión radical. Lo mío fue radical y yo estoy tan contenta de haber tenido ese encuentro radical con Jesús. Porque a partir de allí no miré para atrás. O sea, luchas tuve, por supuesto, muchas cosas que arreglar hasta el día de hoy. Conociste el camino Eso fue radical. Eso fue como a Pablo que se lo tumbaron de la bestia, pues a mí el Señor me tumbó de la bestia y fue radical. Y de hecho yo en mi habitación,
así como yo les decía que era muy acérrima católica, tenía yo mi altar, ¿no? Tú Claro. sabes, que íbamos a visitar a la Santa Marianita de no Te sé traía qué, todos y todo, que el los algodoncito, que la muñecos. agüita, la muñequita, y tenía una favorita así, que era de un tamaño así, que era como mi joya de la corona, esa era la mía, ¿no? La que más me gustaba, una beata inocente, no sé qué historia. Y yo, cuando me convertí, lo primero que hago es ir a la habitación y coger al muñeco ese, a la muñeca, y le digo a Narcisa, le digo, mira, esto me sirve para algo, porque yo todavía estaba Claro, asimilando las verdades, ¿no? tenía todo un... Claro, y yo le digo, esto me sirve para algo, y ella sí me dice, no, Nejatcita, la verdad es que no. Y en ese momento yo hago así, en la habitación de mi No, mami, así, ¡pah! Contra el piso. Y eso lo tengo tan grabado porque ahí fue como romper rompió. con el pasado, Claro. romper todo, romper todo lo que era mi vida pasada, que mi vida pasada de 2 añitos, pero no es vida De pasada. chiquitita, claro, pero tenía una estructura Claro, una fuerte. estructura y una iba encaminada para eso. Se rompió todo Santo, y yo a partir de ahí quemaba lo que yo tenía en mi casa, quemaba qué en el patio de tremendo. mi abuela, quemaba todo. Y ese fue mi encuentro radical con Qué Jesús, que para mí es visitación, una historia qué maravilla. que doy gracias a Dios. Claro, por esa mujer que Dios está con vida, Totalmente, tiene sí. vida. Sí, 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 Gloria a sí. Dios, que sea Sí, sí, sí. ese Yo la fuego de bendigo Dios. siempre, Es siempre, un, siempre, Dios siempre pone esas personas siempre. que te hablan, te dan la palabra Sí, para rescatarnos. O sea, sí, lo que recibimos son de gente que se tomó el tiempo de poder sí, evangelizarnos, predicarnos y de nosotros poder tener esa revelación de conocer la verdad así de es. Jesucristo, romper el esquema, romper la religión para llevarnos a la dimensión del cielo. Qué maravilla. Y ahí comenzó tu vida a caminar en Cristo Jesús. Y Sí, buscaste una iglesia, ¿cómo fue todo el sí. desarrollo después? Ahí fue lo curioso. Ahí empezó la mejor etapa de mi vida, pero también la peor etapa de mi vida. Y es así como lo tengo que presentar, porque igual hay gente que va a escuchar esto, que va a decir, ay no, cuando uno recibe a Cristo, pues todo ya es maravilloso y todo te va bien. Pues No, hasta los 12 años, o sea, esto me gusta también remarcarlo, porque yo, sobre todo yo he trabajado con muchos adolescentes, muchos jovencitos, uh-huh. y no fue fácil para mí, porque primero, cuando mis padres se fueron, dejaron a una niña católica, y cuando se regresan, porque fue un viaje cortito, pero que cuando regresan ven a una niña evangélica, que ya no quiere ir a las misas, que ya no quiere ir a la Una iglesia lucha. católica, que ya no. Entonces, claro, eso fue un shock, ya ni tanto para mis padres, porque mis padres eran católicos no practicantes y no Claro. iban a lo típico, que la comunión, el Sí, bautismo y sí, nada sí, sí. más, pero para el resto de mi familia sí, les chocó mucho a mi familia paterna, ¿no? Sí, les supuso mucho y me obligaban a ir, me arrastraban y yo salía de allí, se burlaban también, había mucha burla, porque bueno, en la cultura también de Ecuador hay mucho pues lo que es la Claro. burla, Sí, sí, sí. burlarse, que de lo, como hacía yo, Sí, o sea, claro. como yo había hecho antes, Te ahora yo estaba lo empecé pasando. a sufrir yo Claro. con 12 añitos. Pero doy gracias a Dios que en todo tuve fortaleza, o sea, Gloria a porque Dios. yo pienso, si no hubiese sido una conversión real, sino un bueno, pues sí, repetir la oración y ya está, pues me hubiese echado para atrás, porque digo, ay, no, 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 mira, mi familia en mi contra, Claro. en el Sí. instituto, en el instituto, sí, que pues era un instituto también católico, pues los profesores iban a Uh, la clase para hablar de le- mí, que qué estoy haciendo, no sé qué, y Dios me había dado esa fortaleza qué tremendo. como para encarar cualquier cosa que me viniese, encararla y seguir. Mantener tu firmeza. Mantenerme firme. Y también una cosa curiosa que era como, a partir de ahora, empecé a tener problemas en mi casa como nunca antes los había tenido, pero Unas trabas, horribles, luchas. horribles, todo, todo, todo. Claro, porque mis padres no iban a la iglesia, mis padres no eran creyentes, Claro. entonces si yo me olvidaba de fregar los platos, pues 3 meses sin ir a la iglesia y cosas así que yo luego tenía. Te repito que en esa época no había redes Nada. sociales, ¿Cómo nada, que te tú dices, bueno, pues conectaban? me veo el culto. Sí, nada. No, no existe, no No había existía. nada, o sea, solo tenía mi Biblia, que era una Biblia Y que tenía por ahí, radio a veces. y no cogía radio ya Claro. no había radio, o sea, no cogía radio cristiana, no sé si No. existía, pero en mi zona no había, entonces en mi caso era solo la Biblia O el culto, o la y el iglesia. culto, entonces el culto, si mis padres pues me arrestaban, pues no iba, Claro. y pues no iba, era no ir, yo era menor de edad, tenía que sujetarme a ello, entonces yo lo que hacía era meterme en mi habitación con la Biblia, Qué a pasar tremendo. tiempo con Dios y con la Biblia y con la Biblia y orar y estar con el Señor y escuchar la música cristiana que me prestaban y hasta que pudiese otra vez volver a ir Qué a la tremendo. iglesia.
y empecé a tener luchas también, o sea, fuertes, como les digo, ¿no? En mi casa, el diablo levantándose literalmente contra mí para desanimarme, Claro, sacarte de hereje. en todos los sentidos, pero no, en todo momento, de verdad que puedo decir que el Señor, por Fue esa tu etapa que no fortaleza. fue fácil, el Señor me sostuvo. Qué maravilla, porque puede dar testimonio de Sí, que la edad tan corta sí, y en un lugar hostil, sí, totalmente hostil, sí, en la sí, familia, sí. pudiste sostener tu Sí, fe y sostener tu identidad en Cristo exacto, Jesús. sí, sí. Y en una época diferente a la de ahora, porque Exacto, hoy, antes no teníamos redes sociales, no exacto. había No, 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 nada, celulares, no nada, nada. había nada, nada. Lo que podías ver un video, no, 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 No que cero. iba a haber nada, ¿no? No, 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 Yo cero, también ¿eh? en mi Y época, no soy tan vieja, pero es que no había. pero es increíble, Sí, cómo Yo, cambió todo, pero es qué, verdad. qué Pero eso yo rápido. doy gracias a Dios por esa etapa. Claro que sí, Porque esa porque etapa, o sea, me ese es el forjó eso, ¿eh? cristiano Ese que cristiano de pura afirmó, cepa, claro que sí, afirmado a que las no te trancas. saca nada. Nada, la que tú eras con tu Biblia, yo me leía O, de o- Génesis, o te Apocalipsis, convertiste o te no te convertiste. convertiste, no había No más. había más Porque es nada. que si no te, o sea, a esa corta edad, tú te echabas para atrás y hasta, Claro, y porque mis seguía con tu padres, amigo claro, porque y mis padres no me wow, llevaban a la iglesia. claro, O sea, es que yo veo ahora niños o niñas de 12 años y digo, Dios mío, así era yo, era chiquitita. claro. Y no era que mis padres me llevaban, mis padres no me llevaban, era que pues yo iba con mi mejor amiga o a veces mi madre iba. Y la gracia, la bendición que tenía es que mi iglesia quedaba pues Cerquita, a dos cuadritas de allí y me claro. dejaban ir caminando a veces. Pero en verdad era así, era como te convertiste o no te convertiste. Wow, Pero qué yo doy tremendo. gracias a Dios. Claro, y luego fui al instituto, que me convertí en vacaciones. Entonces cuando ¿Cuándo regreso, volviste? la revolución, fui la Claro, revolución a evangelizar a todos mis amigos. claro. Mis amigos se ponían a hacer la Ouija allí, ¿no? Yo no sé si lo hacen ahora en los institutos, bueno, pero ahí se ponían como de guay, ¿no? Se querían hacer los guay, se ponían a hacer la Ouija. Y yo iba, no, no hagan eso porque los demonios, no sé qué. Y mis amigos, que también eran católicos, convirtiéndose a Cristo, no sé qué. Eso fue una Y revolución empezaste que... a Sí, 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 infectar sí, a el infectar poder de Dios. de todo, a predicar el Evangelio. Y yo soy una persona naturalmente introvertida, no soy extrovertida, Mirá, pero el Señor te cambió, te me cambiaba. O transformó, sea, cuando eres con la palabra, pum, te buscaba la salía de forma de adentro. dentro, lo que sea. Qué maravilla, gloria a Y de Dios, verdad que súper contenta por lo porque es que un testimonio de Dios, adolescente, ¿no? De claro una que sí, persona que lo tuvo todo difícil, no tuvo como ninguna sola, facilidad, sola, sola, y en una época en una diferente a la época de ahora, diferente a la de ahora, que hoy el que quiere seguir a Cristo tiene todas muchos las recursos, cosas sí, para, todo a su todo al alcance, alcance. El sí, sí, que está débil es porque quiere estar débil. exacto, No sé, es una cuestión, en la época nuestra era o te afirmaba y te fortalecés, o si no, te te comía, comí el diablo, te no había devoraba. otra, no había Es otra. así, así. Y así salimos también diferentes, ¿no? Claro, que Yo no creo te mueve eso, ¿eh? el carácter, que no te mueve distancia, no te Sí, mueve sí, el clima, sí, no te no te mueve mueve nada, adversidad, nada, no te porque mueve pandemia, porque nada. cuánta gente aflojó en la pandemia, No, oye, yo estaba sin barbijo y yendo a predicar a las casas de hermanos, porque las iglesias las claro, cerraban sí, porque no se podía, entonces tremendo ese hacíamos los tiempo, cultos en las casas sí, sí, o en lugar descampado. fue tremendo eso, ¿eh? Fue maravilloso porque ahí vimos también a Sí, Cristo fluyendo, qué tremendo, gloria a Dios. Nejá, qué maravilla. Entonces ese fue el impacto y ¿cuáles fueron tus mejores compañeros en Cristo o compañeras que vos sí, decís, mira, a mí eh, en el caminar tuve tal persona que me ayudó, que sí, fue un puntal, que la tengo como una persona que me ayudó en una época de mi vida. sí. Después de Narcisa, que fue la persona Claro, que te llevó a que me Cristo, llevó a y te Cristo, afirmó. cuando yo empiezo a ir a la iglesia, yo tenía 2 añitos, pero la pastora, Amara, que todavía sigue con vida, una mujer excepcional, la verdad, Gloria a una Dios. mujer tremenda, llena del Espíritu Santo, con palabra, bueno, también con carácter así muy fuerte, pero ella desde joven, o sea, desde que me vio, ella vio algo diferente en mí. Ella vio que yo tenía hambre y sed de Claro. Dios. Porque yo estaba, lo típico, ¿no? En la iglesia están los jovencitos, Sí, nuestros sí, sí, sí. amiguitos, que uno siempre quiere estar con los amiguitos, que si te gusta, que si no te gusta, no sé qué. No. Y resulta que yo no quería estar con mis amigos, yo quería estar en las reuniones de líderes. Wow, Yo con 12 años te estoy qué hablando. Yo tremendo. quería estar donde estaban la pastora y donde se sentaban a la mesa a tomar el café y hablar de las cosas importantes o hablar O de los las cosas diáconos, del viste, en Señor. esa época Eso, había eso, diáconos, los diáconos ancianos.
Exacto, ¿no? Entonces se sentaban y con la pastora y hablaban de los temas importantes y la Biblia. Yo quería estar allí, yo hacía lo que fuera para estar allí. Y ahí fuera, pues estaban mis amiguitos con la tontería y yo no. Yo quería estar allá. Y eso me hizo crecer muy rápido. Claro, Y la pastora vio esa hambre y esa sed claro. y me cogió a cargo, como decimos en Ecuador, y me Wow, empezó a discipular. qué maravilla. Ella me instruyó, doy gracias a Dios porque fue mi primera pastora, Sí, me abarcó desde los 12 años hasta los 17, ya luego viajé para acá. Pero esos 5 años, que fueron mis primeros 5 años en Cristo, ella fue siempre mi referente, fue la persona que me enseñaba, me instruía, a veces yo estaba también como sí, adolescente, ¿no? luchada, A sí. veces un día arriba, un día abajo, Sí, y sí, ella sí. me decía, no, Neja, o así, y a mí me ponía recto, entonces yo decía, oye, es verdad, vamos a tener otra actitud. Me prestaba los libros porque era una mujer que yo Claro, siempre que la veía estaba leyendo. estaba leyendo, se estaba preparando, es una excelente Maestra en la maestra, palabra. imparte la palabra de una forma de verdad que excepcional, me gusta mucho y aprendí muchísimas Qué cosas de ella. maravilla. Aprendí a predicar, aprendí a cómo conducirme en las cosas con el Señor, bueno, a siempre estarte preparando porque ella es cirujana. Ah, Ella es qué cirujana, es bien. una mujer muy Claro, preparada. preparada en Claro, estudio. entonces ella, así como lo fue también en su carrera, pues lo era también para el Señor, Claro, preparándose siempre. qué maravilla. Y eso son Oh, cosas que puedo decir que ella fue mi referencia en esos primeros qué lindo, años. qué lindo, qué lindo siempre tener una persona que te esté apuntalando, te Sí, esté instruyendo y sí, discipulando sí. para lo que Dios tiene preparado. Es que sin eso no se No, puede, no se puede. realmente. Pero eso es Sí, para todo cristiano. En el sí, sí, crecimiento sí, se necesita una persona sí. ahí al lado que te esté. Siempre, siempre. Y yo le recomendaría a los jovencitos que se peguen a la gente madura. Claro, O sea, tú como jovencito, si tú tienes hambre y sed por Dios, o sea, pégate a los que sabes que te van a impulsar a más, no los que exacto, están con la tontería, claro, porque así te vas a quedar con la tontería claro, y no vas a avanzar, vas a tropezar, no te van a ayudar en las luchas. La gente, pues con más unción que tú, con más sabiduría que tú, te va a poder impartir esa claro, unción, esa exacto. bendición. Obviamente, ten tus amigos, no digo que no los Sí, tengas, sí, pero siempre apunta a los de arriba, porque son los que te pueden instruir. Uno que tenga 15 años como tú, ¿qué te va a instruir si está con tus mismas luchas, claro, está con tus mismos problemas, tus mismas dudas? claro, Te puede hacer la compañía, pero realmente un consejo o hablarte del proyectarte. También que eso es exacto. bueno, es lo que hizo mi pastora, mi primera pastora conmigo. Luego también lo han hecho mis posteriores pastores, pero sobre todo ella me marcó por la etapa en la que fue, ¿no? La etapa inicial. Ella me proyectó. De hecho, a mí me decían como la Amara 2, ¿no? O sea, me decían como, ay, tú eres una copia, claro, porque yo me identifiqué Claro, y me proyectaba en ella como yo quiero ser así. exacto. Entonces, ¿qué empiezas a O sea, hacer tú? viste un Exacto, modelo vi un modelo. de líder que vos decís, Exacto, me gusta exacto, y me gusta esa figura, me gusta exacto. que Sí, tener lo que ella tiene. porque tú sabes que los adolescentes siempre se buscan No, una claro, referencia. sí, Sí, sin Cristo decimos un ídolo. Tengo exacto, un ídolo, exacto. tengo a tal o a tal. Sí, sí, Pero nosotros en Cristo Jesús tenemos personas referentes que nos exacto. impulsan, nos inspiran a seguir Sí. buscando al Señor. Y ella me proyectaba, porque por Claro, ejemplo me dio la oportunidad, me metió como decir, en el programa de liderazgo había 3 programas, había el básico, el intermedio y el superior, que era para, ya sí. sabes, ¿no? Ajá. Pues en ese me metió ella siendo adolescente Wow, y me preparó porque me dijo, yo a ti te veo con ganas. Entonces me metió allí, me enseñó, me dio la oportunidad de predicar en la congregación con 14, 15 wow, años. qué Claro, son cosas que para mí, o sea, ¿quién? A ver, ¿qué pastor? Honestamente, invertir. ¿qué pastor normalmente, a no ser que fuese una excepción, le deja a una persona de 14, 15 años predicar a la congregación? Entonces, esas cosas fueron como votos de confianza Claro, que ella fue dando hacia mí, que en medio, porque no nos olvidemos que la situación en casa era terrible, adverso. era muy mala, la verdad, pues esas cosas me Te, ayudaron a te, decir, no hay otra realidad. Ahí claro, el Señor está aquí contigo, te está proyectando, exacto. cree en ti, no sé qué. Entonces, Fue fue una referencia eh, tremenda. que marcó Marcó un mi antes. vida. Qué maravilla, Sí, gloria a Dios. la verdad que sí. Qué lindo experiencia de Dios Sí, que el Señor hizo con tu vida. gracias. Entonces, Nejar, me encantan los testimonios así Ujú. tan impactantes de parte de Dios, porque para Dios no hay nada imposible. Cuando Amén. Dios entra en una vida, hace su obra magnífica. Sí, Y bueno, todavía sos joven, tenés toda una vida por delante. Imagínate amén. lo que Dios tiene por delante con tu vida y con
tu familia Amén. y con tu herencia. Es una cosa poderosa, Amén. poderosa. Gracias. Y escúchame, Neja, la verdad que me encanta. ¿Qué fue lo que Dios te regaló aquí en Tenerife? Que vos decís, wow, esto lo tomo de parte de Dios. ¿Qué me regaló el Señor aquí en Tenerife? Bueno, primero que cuando llegué a Vos llegaste Tenerife, jovencita. llegué Bueno, con 17 años, claro, triste, porque yo no me quería venir de claro, mi país. Tenía mi iglesia, tenía claro, mis todo, amigos, tenía todo, tenía el pensado la desarrollo del universidad y ministerio, todo también. Entonces fue como mi primer corte de cordón cordón. umbilical. No fue fácil porque llegué y mi mamá ya me había hablado, ay, que aquí hay una iglesia, no sé qué. Y era como, no quiero saber nada, yo tenía mi iglesia, ¿por Claro. qué no me quedé allá? No, obviamente era menor de edad, tenía que venir con mis padres. Y bueno, yo llegué un miércoles y el viernes ya estaba viniendo una rubia tremenda, que hasta el día de hoy puedo decir que es, no uso el término mejor amiga a menudo, pero sí puedo decir que es una mejor amiga para mí. Es Ute Belke, una alemana tremenda. Y ella, mi mamá, pues era que Ute era la líder de mi mamá en el grupo de amistad o Sí, célula, como se sí, sí, llame, sí. ¿no? Que tenían ahí en la iglesia. Y Ute tocó el timbre de mi casa y yo no tenía ganas, de verdad que no tenía ganas de ir a la iglesia, pero fui, porque mi mamá me insistía, o sea, porque yo todavía estaba con el bajón, había Sí, llegado sí, recién el claro. miércoles y el viernes me estaban llevando a la iglesia y yo estaba como tirada en la cama, como diciendo, ¿qué hago aquí, Dios mío? Yo estaba bien allí con mi iglesia, con mis pastores, con todo. Bueno, y entonces Ute me recoge, vamos a la iglesia y eso también fue otra nueva etapa especial, porque en esta iglesia, en los cristianos, con el pastor José Miquel y María Frías, estuve 18 años y Oh, fue bastante tiempo. claro, 18 años se una dice vida. pronto, pero es una vida. Mm, Y fueron unos años maravillosos. gloria a Dios. Fueron unos años donde ellos también, siguiendo el patrón, porque Dios siempre me ha puesto con pastores que creen en mí y eso es tan bonito, Eh, porque hay gente que tiene como muchas malas experiencias con sus pastores, de, ay, no, mi pastor me ponía el pie y no me ujú, dejaba, o no sé, o también es sí, verdad, sí, hay pastores excelentes, pero también hay pastores inseguros sí. que cuando ven que alguien está despuntando, en vez de darle el Pum, empujón, que sea mayor que yo. le quieren tapar, Claro, ¿no? sí, sí. Y eso es inseguridad. Y yo, gracias a Dios, he tenido pastores que han visto algo en mí y me han proyectado. Y lo mismo pasó con estos pastores en la iglesia de los cristianos, una iglesia que siempre voy a amar, aunque ya no estoy allí. Porque estos pastores también me dieron oportunidades, me desarrollaron en otros campos, me permitieron pues, tener puestos de liderazgo también Qué jovencita, bueno. me permitieron enseñar, me permitieron predicar muchísimo. O sea, lo que ellos iban viendo, que yo tenía la capacidad, ellos me decían, Pum, venga, te largaban. vete para allá, Claro, me empujaban, o sea, gloria a Dios. aunque yo ni yo lo veía, ellos me decían, no, vete Va, para allí, porque veían la capacidad, veían el don, claro. veían el llamado y me Y empujaban. también el deseo. Y el Porque, deseo, porque hay claro, gente que tiene don y no, tiene, y no no quieren tiene el deseo, hacer. no se quiere Claro, involucrar. claro. Entonces yo como los respetaba mucho, ellos me decían, Nejata, y yo, vale, aunque yo como te dije antes, ¿no? Que soy, aunque no lo parezco, pero soy más bien introvertida. Sí, sí. Pero ellos me empujaban y yo era como, venga, Arrancaba, pues pum, en la claro. obediencia los voy. Explosión. Y fue en la iglesia de los cristianos donde aprendí a tocar la batería, donde pues me dieron la oportunidad para tocar la batería, prediqué muchísimo, muchísimo, enseñé muchísimo en escuelas de liderazgo, Qué tremendo. fui líder de danza, fui líder de los jóvenes también durante varios años. Ahí fue cuando ya en esos 18 años hubo una explosión, ¿no? De lo que estaba dentro, de lo que había sido sembrado en los 5 primeros Sembrados, años, claro. en esos 18 años explotó. Empezó a fluir. Sí, y a veces en cosas en las que ni yo sabía que tenía Que habilidad tenía, claro. o que el Señor me había llamado a esas áreas. Ahí Sí. fue como si una unción apostólica que por ejemplo me habían profetizado en la Claro. otra iglesia, mi pastora, pero ahí fue cuando lo pude ver. Porque Eh, en la otra, claro, estaba más jovencita, recién estaba sí, sí, aprendiendo, sí, sí. pero en esta, Ahí viste la manifestación de exacto, Dios, de la lo que Él manifestación. portó en tu Sí, vida. exactamente. Qué maravilla. Y yo siempre voy a estar agradecida con ellos porque, Fue lo un tengo que decir regalo de así, Dios. ellos fueron un Bueno, regalo también en medio de sí, sí, circunstancias sí, adversas. de Ellos ese fueron, desprendimiento sí, nacional y cultural sí, y de iglesia, sí, sí, obviamente. sí. ¿Entendés? Y para mí fue un regalo. Ah, y una cosa muy importante que no mencioné, tuve la oportunidad allí también de servir a Dios a tiempo completo, que para mí ha Wow, sido una de las cosas tremendo. más maravillosas que me ha pasado en la vida. Estuve ahí
trabajando en la Secretaría de la Iglesia junto a la alemana esta guapa que les dije, durante también más de una década, y para mí fue un regalo ir todos los días, todos los días de... Sí, hubo tiempos que estuve de lunes a lunes, pues entrar a la casa del Señor y saber, Dios mío, estoy aquí sirviéndote a tiempo completo. Para mí, eso fue un regalo que yo nunca había imaginado. Claro. Y que Dios me dio en toda regla. Son cosas que no se te borran nunca en la vida. Tremendo, sí. Tremendo. Y luego, también en la iglesia, por supuesto, conocí a mi marido, tuve a mis hijos. Ahí conocí a tu Sí, esposo. José era mi mejor amigo y de repente nos enamoramos también. Wow. Todo fue en ese lapso, claro, me casé allí presenté a mis niños, todo fue en el marco de esos 18 años. Un tiempo de oro. Sí, ¿no? Un tiempo glorioso. La verdad que sí. Y para mí fue un regalo. Claro, un regalón de Dios. Sí, tremendo. Yo creo que es un destello de lo que Dios tiene con vos. Amén. Porque esos 18 años es un destello de lo que Dios tiene preparado para tu vida y tu familia. Amén. ¿Entendés? Entonces, hay más todavía. Amén. Hay más todavía. Hay más todavía. Porque lo que Dios derrama y tiene predestinado es para estos tiempos. Así que yo creo que estamos en la mejor época de la tierra y de poder ver la gloria de Dios aquí en la tierra. Sí. Estamos en la mejor época, Entonces, lo que Dios depositó en tu vida, lo que Dios usó, dones, talento, desarrolló en tu vida, no fue en vano, sino para mayor excelente servicio de gloria en estos tiempos. Amén. Así que va a ver a Dios obrando en tu vida y en tu familia, en el nombre de Jesús. Va a haber algo poderoso. Gracias, o sea, fue una escuela esto, de lo que Dios va a dar. Mira lo que te estoy hablando. Yo lo recibo. Fue una escuela, bendito el nombre de Jesús, una escuela de todo lo que hiciste en estos años. Fue una escuela y un momento de aprendizaje, de experimentar la obra de Dios para un mayor, excelente servicio y lo que Dios va a derramar sobre tu familia y tu vida. Amén. Va a ser algo poderoso. Lo recibo Amada, así. Amén. qué tremendo. Gloria a Dios. Amén. ¿Qué es lo que más te apasiona hacer para Cristo? Porque me hablaste de batería, me hablaste de liderazgo, me hablaste de danza predicar. También, estuve mucho tiempo con la danza también. Danza, mirá. Sí. Tremendo. Gloria a Dios. Que conocí a Paquita también. Bueno, Paquita no. Qué tremendo, qué bendición. Sí. Pero lo que más me apasiona... Hoy, porque, a ver. Sí, lo que más... Hoy voy a decir, hoy tengo esta pasión por Cristo de servirlo, de decir que esto me enloquece. Me enloquece compartir la palabra de Dios. Me enloquece hablar de Cristo. Porque predicar a veces suena como, no, pues ponme el púlpito, coge aquí y deja... No, o sea, me enloquece leer la Biblia, estudiarla, escudriñarla, buscar la revelación y luego compartirla a quien sea. Amén. O sea, a una persona, a 10, a 30,000. Sí. Eso es mi pasión. Claro, eso es lo que me vuelve loca. O sea, yo hablaba siempre con mi pastor anterior y yo a veces le decía, mira, a mí quítanme cualquier cosa, o sea, quítenme... y porque otra cosa, o sea, me apasiona el discipulado. Yo le decía, quítenme cualquier cosa, quítenme predicar en el púlpito, porque yo predicaba mucho, me ponía a predicar mucho. Quítenme la predicación, la danza, batería, quiten todo, hasta la secretaría. Pero nunca me quiten estar con el grupo pequeño. Claro. Porque era esa oportunidad de parecerme a Jesús. Claro, discipular. Discipular, como habían hecho conmigo, porque yo por eso le doy tanto valor al discipulado, porque yo he sido una persona muy discipulada. Y eso es importantísimo. Eso marcó mi vida, eso me cambió. Claro. Eso, o sea, me acercó a Cristo de una forma que tal vez personas que no han tenido, no que no han querido, es que no han tenido tal vez la posibilidad de ser discipulados, van más perdidos, van más... a trompicones. Y el discipulado tiene la opción de dar un consejo, de que la gente se abra y que vos puedas penetrar con la palabra, darle sabiduría, darle dirección. Para mí el discipulado es clave y yo creo que la meta de todo cristiano tiene que ser como Jesús, ¿no? Claro. Y yo cuando me imagino a Jesús aquí en la tierra, con esos 12 hombres de arriba para abajo que no se enteraban de nada la mayoría de las veces y con esa pasión, o sea, te hace... sí o sí te hace manifestar los dones del Espíritu Santo. O sea, si los tienes o no los tienes, se te va a ver allí. Porque en la predicación tú vas perfumadita y arregladita y tú predicas y chao, pescado, ay, qué bien me salió. Y ya hasta no sabes de esa gente más porque tú predicaste.
Pero si tú eres pastor, como usted, Ajá. yo por eso admiro a la gente que está cerca de la gente, ¿vale? Porque los que sabemos, ya llevo muchos años en el Evangelio y Claro. sabemos cómo es. No es lo mismo, por ejemplo, el evangelista que va itinerante o el predicador, ¿no? Que ahora se usa mucho ser predicador itinerante, ir de un sitio a otro y la gente lo ve como, ay, qué guay viajar por todos los sitios predicando. Sí, pero si te das cuenta, esa gente también se está perdiendo de algo, que es de discipular. Sí, Y sí. yo he escuchado testimonios, por ejemplo, del mismo Itiel Arroyo, que sé que mucha gente lo ama y lo sigue, yo también lo he escuchado, él mismo diciendo que ha pasado tanto tiempo predicando de forma itinerante que se sentía que estaba perdiendo lo más importante, que era el discipulado. Sí, 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 sí. Y de tener que parar y decir, no, voy a ponerme en mi casa con un grupo, con Sí, gente sí, 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 cercana, sí. con la gente con la que tengo roce. Sí, seguro. Porque tú, y por eso yo miro lo que es el pastorado, porque el pastorado tiene que discipular, Sí, sí. sí o sí. O sea, el Literal. pastorado tiene que estar cerca de la gente, tiene que, oye, ¿qué tal? ¿Por qué no viniste? Mira, y a veces que la gente se rebota con el pastor o la pastora, tienen que lidiar con eso, con heridas, con traiciones, y seguir estando Sí, allí. sí, sí. Eso para mí me parece lo Sí, más sí. tremendo, lo más Sí, tremendo. Entonces a tremendo. mí lo que me apasiona, la palabra de Dios, buscar la presencia de Dios Y y el poner, discipulado, claro, o sea, encaminar a la gente impartir, que yo pueda ver, que yo pueda... claro. Que Se vos me, ves que tiene claro, el deseo, el anhelo exacto. y que hay algo potencial Yo creo de que era Dios. un avivador, no me acuerdo si era Wesley, no me acuerdo quién era, que era como, dame 100 hombres que estén Ajá, sí, dispuestos a sí. todo, Y que mueran por Cristo y yo voy a cambiar el mundo. O sí, sea, sí. y a veces eso es lo que necesitas, ¿no? O sea, Sí, gente sí. que Y vos fíjate, Jesús, con 12 tipos, es un despelote. han pasado Rompió, 2000 y pico años y siguen haciendo el rompió despelote. esquema, rompió Rompió esquema. todo. Es O una sea, cosa maravillosa. eso Sí, sí, cambia sí, las sí. vidas. Mira, yo tuve, antes de venir aquí, en medio de la pandemia, una reunión pastoral, de consejo pastoral, vino un pastor de Rosario muy reconocido, Mm, y contó su testimonio que a mí me impactó, porque él se alargaba de que su iglesia, cuando hacía culto, dejaba que la gente haga cola, cola, para mostrar que tenía un montón de gente. ok. Y llenaba la iglesia, pero el Señor, como llenaba, se le iba, entraba y iba. Y el Mm, Señor le dijo al Señor, tiene que tener discípulos, no exacto, multitud. exacto, Wow, lo mató. Dijo, Señor, exacto. ahora Esa es la formo palabra, discípulos, sí. porque la multitud está y no está. Es que le pasó a Jesús, al Claro, mismísimo Jesús. claro. Si tú estudias la vida de Jesús, él tuvo un momento con un gran pico de fama, Sí, con un sí. gran pico de multitudes, que hasta hay una parte de la escritura, no me acuerdo en qué evangelio, que dice que hasta le saltaban encima, Claro, porque como en plan estrella de rock, o sea, le saltaban encima claro. para tocarlo, quiero Tocarlo, sí. tocarlo, a ver qué pasa. O por milagro, ¿no? O Sí, sea, sí. Jesús tuvo ese momento Sí, sí, friki, sí, sí, sí. total, que Total, ahora sí, mismo sí. diríamos, Dios mío, que ni Michael Jackson. Vale, pero luego también tuvo un momento en que cuando él Lo había apedreaba, lo echaban. eso, o lo querían tirar por Sí, el precipicio claro. y él se tenía que Claro. escapar y huir, o cuando en Juan 6, Claro, porque no había palabras que cabía, porque claro, él era así, era también. y ahí te Amor enseña y que él no, corrección. exacto, y ahí él te enseña que él no estaba buscando las multitudes, Claro. él estaba buscando Ni el discípulos, aplauso. ni el aplauso. Entonces, me gusta esta parte cuando, esta parte me habla mucho de la personalidad de Jesús y creo que como líderes, como pastores, lo tenemos que Amén. asimilar cuando Él dice, pues el que quiere formar parte de mi reino tiene que comer mi sangre, mi carne y Mi beber mi carne y tu sangre. Y sangre. dice que unos discípulos, muchos discípulos, Ajá. empezaron a levantarse e irse porque dijeron, vale, hasta aquí. O Ya sea, está. Jesús, te hemos aguantado muchas locuras, te has puesto en contra del sistema religioso, que para Claro. ellos también les chocaba Sí, mucho, sí, porque sí, para sí. ellos era su autoridad. Pero ya, cariño, o sea, hasta aquí llegamos, canibalismo no vamos a hartar. Porque claro, eso era lo que ellos entendían, Claro, su claro. revelación Sí, era el es muy canibalismo, o sea, corta. tío, te Claro, pasaste, ¿no? como Nicodemo, tenés que nacer de nuevo. Claro, o ¿Cómo? sea, como ve, que te como con ketchup, con qué hago, no, no, no. Mi niño, en eso ya no participamos, se levantaron, Juan 6:66 creo que es, mucha gente, se fueron Claro. discípulos, no Tremendo. No, multitudes, no, no, no. no Gente que las del pan y, acercada. y los Claro. peces, discípulos que ya le estaban siguiendo como rabí, se fueron. Y Jesús muy chulamente, que me encanta esto, a los que se quedaron, les dijo, ¿ven? ¿Ustedes también se quieren ir? Este es el Vayan. momento, Claro. váyanse. Pero no se lo dijo ni herido, ni... Se lo dijo con frescura, como, Sí, ustedes también quieren sí. irse, váyanse. Y es cuando Pedro dice, ¿a dónde iremos, Señor? Si Si solo sé cómo tú sé, tú tienes tienes, solo palabra tú de tienes vida. palabra de vida. Maravilloso. ¿Sabes? Entonces, ese es el ejemplo que tenemos que seguir de Amén. Jesús. Claro. Buscar el discípulo, Que, el discípulo. el que queda y se la aguanta Claro, y deja todo, exacto. porque de esa manera uno
proyecta el futuro de cómo emprender un evangelismo, cómo emprender el ministerio, porque sabes con quién contar. Sí. Eso es tremendo, poderoso. Sí, así es. Es tremendo, Nejar. ¿Cuál fue el día más difícil de tu vida? El día más difícil de mi vida, pues sí, a ver, uno de los días más difíciles de mi vida tal vez es en mi historia reciente, cuando tuve que cortar cordón umbilical también con la que fue mi anterior iglesia. Eso también fue un proceso bastante difícil, porque sin entrar en muchos detalles, realmente yo no me quería ir de mi, o sea, yo me había visto ya toda mi vida. Ahí. Allí, vamos, Obvio. 18 años y para todo lo que fuera, claro. ¿no? Pero sí hubo un momento en el que por circunstancias de fuerza mayor, pues tuve que cortar ese cordón umbilical, que a veces nos pasa, ¿no? A veces tenemos la vida ya proyectada y decimos, Sí, vale, sí, mi vida sí, va a ser esto, y voy a hacer esto, y hasta la muerte, hasta que ya me vaya con Cristo, pues esta va a ser mi vida. Y de repente las circunstancias te dicen no, o el Señor mismo te dice, no, no es así, no es así. Aquí tiene que haber un cambio profundo. Entonces fue mi segundo corte de cordón umbilical, así como lo tuve en 2003. Y ese fue un día muy difícil para mí, porque tuve que otra vez como rehacerme, o sea, tuve que vencer mis mismos prejuicios que tenía, eh, tuve que, fue como un lanzarme al vacío, porque honestamente, a ver, la gente que me conoce de aquí, de la iglesia de toda la vida, pues saben que yo era, vamos, era como esa planta claro, allí, ¿no? Formaba siempre parte, estaba, claro. la parte del lugar. Y el tener que buscar al Señor para decir, Señor, ¿qué hago? ¿Me quedo? ¿Me voy? ¿A dónde voy? Y estuve así 5 años, fueron 5 años muy difíciles, fue más que un día difícil, sería como una etapa muy difícil, esa fue muy difícil porque pasaba también situaciones personales muy difíciles, pero fue como al final tomar la decisión de decir, vale Señor, voy a guiarme por lo que creo que realmente tú me estás llamando y hacia dónde me estás llamando, independientemente del lugar, o sea, el simple hecho de salir de allí, de levantar al ancla y decir, pues bueno, el viaje continúa y es por otro lado, no va a ser aquí como yo pensaba hasta el final, pues esa fue una decisión difícil. Y gracias a Dios, han pasado no sé si 3 años ya, pero he podido ver los frutos de lo que ha sido pues obedecer al Señor. Porque, por ejemplo, mis hijos pequeñitos, que tengo 2 niños preciosos, Isaac y Noah, están muy integrados en la iglesia, donde estamos ahora. Yo también pues he tenido la oportunidad de volver a tocar la batería, porque en los últimos años en la iglesia no lo estaba tocando, y para mí también fue como un renacer en eso. Luego estoy aprendiendo en esta iglesia donde estoy, pues también estoy aprendiendo muchas cosas en las que no estaba muy entrenada. O sea, tuve siempre en las 2 primeras... hay ministerios que te enseñan cosas que te van dejando. Exacto. Y eso es crecimiento y eso es una bendición. Y en esta iglesia, pues, junto a mis actuales pastores, que son Tony Vargas y Ana Olondo, pues con Ana tengo una relación maravillosa de amistad. De hecho, todo empezó así, con una amistad. Es una persona que yo la conozco ya no como pastora, porque eso ya fue después, pero la conozco tras bastidores. Y es una mujer muy genuina, muy generosa, o sea, que siempre quiere impartirte de lo que tiene del Señor. Como yo digo, ¿no? Me cae súper bien, le tengo mucho cariño, y es una persona que en esta etapa que también fue difícil, en esa etapa de salir de la otra iglesia, de salir y ensamblar, wow. Fue una persona ahora mismo pues también como que te muy ayudó, importante, me ayudó, fue la persona a que entrar y a introducirte de nuevo en el propósito. Sí, porque es más, me había pasado por cosas tan difíciles que yo tengo que decir que había llegado a pensar que ya mi ministerio se había acabado. Claro. O sea, uno realmente se le viene mucho a la eso, cabeza, sí, obviamente. Sí. Y como también estaba pasando cosas así complicadas en mi casa, era como, ok, ya está, mi ministerio se acabó, voy a criar hijos de por vida y trabajar y ya está. Y ella era que no, tu destino no se va a perder. Y cada vez que me hablaba así de esa forma, con tanta convicción, no, tu destino no se va a perder, vas a ver que... Era golpeaba mi pecho y me decía, es verdad, Neja, no te creas esa mentira. Y reavivaba, y me decía, claro, porque me decía, Neja, tú eres eso. Hablando de esas personas que cuando nosotros estamos, porque no siempre estamos muy fuertes. Y yo, por ejemplo, me considero una persona, normalmente soy fuerte, pero a veces, o sea, claro, hay momentos que, como esa etapa que pasé, tan difícil, necesitas a otra persona. A Pedro. Claro, necesitas a esa persona. Sí.
Y realmente Amén. pues doy gracias por Ana Olondo porque es la persona que Dios usó en esta última Amén. etapa para otra vez reconducirme ahí Amén. cuando yo estaba diciendo, Y bueno, pues nada. enfócate en el propósito. Otra vez, dime, no, mi niña, sigue para Wow, adelante porque la gloria a cosa Dios. sigue, no se Sí, acabó, Señor. Sí, no es Señor. como tú pensabas, No, no, no. no es donde tú Es pensabas ni que como Dios tú prepara pensabas las o querías, cosas así. pero fue Cosas. así. Los de Dios siempre sorprende y tiene más. Tiene más. Sí, sí, no, Hay más excelencia y yo estoy de su gloria. agradecida, claro, porque encima las inquietudes que yo tengo desde el 2016, tuve como un reavivamiento, Claro. porque yo no sé si a ustedes les ha pasado, a los que ya llevan tiempo en Cristo, pero que a veces haces las cosas Sí, 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 mecánicamente, sí, 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 sí. ay, No, no, sí, todo lo siempre que hay un tiras de lo que momento ya sabes, ¿no? de empezar reinventarse, ¿no? Exacto. Hay como renovar batería y Sí, renovar todo. Sí, sí, pasa, hay sí. momentos Sí, hay que hay temporadas momentos. así. Y yo tuve una etapa en la que yo cogía la Biblia y leía Hechos y yo decía, ok, estoy de lunes a lunes en la iglesia sirviendo en todo. Nunca me quemé porque yo, Sí, o sea, sabes que el lo hacía Señor a como uno por le dio pasión. 5, a otro le dio 2, a otro le dio 1 según la capacidad. Sí, Pues yo me acuerdo de adolescente leyendo en el hall de mi casa, así chiquitita, cuando me convertí, yo dije, ay, yo quiero tener el de 5. amén. Y yo realmente creo que Dios me dio una capacidad de poder hacer muchas cosas y no quemarme, no Gloria a cansarme. Dios. Yo estaba en la iglesia y nunca me quemé, porque hay gente que dice, ay, me quemé, me cansé. No, no, yo hacía de todo, pero no me quemaba. Ahora, sacrifiqué mi tiempo con Dios, Claro, porque servía tanto y hacía tantas cosas claro, que cuando llegaba a mi cama, miraba para el techo y decía, gracias Señor, pero tú sabes que estoy muy cansada, claro. adiós, hasta mañana. Y Perdiste eso, claro, la intimidad. y eso pasó factura. ¿Por qué? Porque de cara a la iglesia sí, tú estás muy bien, pero en tu intimidad tú sabes que te estás perdiendo lo mejor, que es Claro, conocerle a Él. exacto. Entonces, 2016 para mí fue también un año que marcó mi vida, porque empecé a buscar a Dios como nunca antes, Amén. empecé a decir, no dejé de servir, pero empecé a decir, no, pues entonces tengo que Volviste a la reorganizar fuente, mi vida. volviste a la fuente. Claro, claro, buscar a Dios como una loca y hasta el día de hoy, Gloria a yo quiero Dios. ver milagros, yo quiero Tenés. ver lo sobrenatural. A Amén, mí no me amén. vale con, No, no, ay, no. qué bien, qué bien. No, 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 yo quiero ver lo Más. sobrenatural, quiero Amén. conocer a Cristo en Wow. profundidad, en intimidad, como Gloria Juan, a como Dios. Moisés, como, Sí, como toda Señor. esta gente, como Pablo, como Catherine Coleman, Ah, como Benny Hinn. Yo digo, gloria a bueno, Dios. si ellos lo han tenido, yo lo quiero conocer Amén. así y Claro que voy, sí. Y es como para el dice que la me canción, no buscan importa eso. lo que me cueste, No, no, no. tu presencia vale mucho más. Amén. Entonces, estoy Wow. en ese tiempo ahora de, Amén. de Amén. decir, Quiero quiero más, quiero ver quiero tu más. gloria. No me vale eso, quiero ver Aleluya. su Sí, gloria. Señor. Y ese es nuestro lema en casa, ¿no? Con José. Desde que éramos amigos decíamos, veremos la gloria de Dios Amén. juntos. Y ese Amén. ver la gloria de Dios Va a es ser lo así. que, lo Se que va a haber queremos. un de repente. Amén. Porque en esa expectativa de buscar, de anhelar, viene ¡pum! Un Sí. de repente de Dios. Amén. Un de repente. Escuchar lo que digo, un de repente. El otro día estaba escuchando a Freyson Ay, Freddy, me y encanta. decía que cuando le llegó el avivamiento en su Sí. iglesia y en Argentina en los 90, era porque hubo una consecuencia de búsqueda de Amén. intimidad, Amén. de búsqueda, pero él no dimensionó el momento que cayó la gloria, porque él estaba en la búsqueda. Cuando está en esa búsqueda dice que vino el de repente Amén. y lo sorprendió y lo desbordó de gloria, ¿entendés? Fue Yo recibo tremendo. eso Y también, digo, porque yo Señor, lo yo quiero quiero esa eso. locura, yo quiero esa Sí, es locura, que eso es Señor. lo que hay que Claro, perseguir. porque quiero que esto, que Tenerife también caiga esa Claro, gloria así y que es. las iglesias se llenen de ese Sí, fuego y sí, ese sí. poder de Dios y que Así va haya a ser. un mover de Dios tremendamente en todas las Amén. congregaciones. Así Amén. que me emociona todo esto. Nejad, Sí, ya para ir terminando, sí. si pudiera almorzar con una persona bíblica, cualquier persona bíblica, sea apóstol, sea de Antiguo o Viejo Testamento, Nuevo Testamento, ¿quién sería? Voy a decir, con esta persona voy a almorzar y que me impactó. Honestamente, Esteban, Wow, Esteban, Esteban. la Y te mayoría, cuento por sí, qué. sí, De hoy dices Pablo, ¿no? va, Porque dicen por ahí, tienen por ahí. Hace poco estuve leyendo Hechos sí, y Esteban me impresiona y me identifico con él porque Esteban tiene un currículum que muchas veces, muy pocas veces tú vas a encontrar en la Biblia. O sea que diácono. la Biblia está hablando de Esteban, que era un hombre lleno del Espíritu Amén. Santo, de buen testimonio, que era un hombre con el don de fe, que era un hombre que hacía prodigios y milagros Un bueno, diácono. o sea, prodigios y milagros. No estamos hablando de que oraba y se sanaba la cabecita, o sea, prodigios. O sea, prodigios era cosas que puede cambiar la física, no sé, como cosas muy locas y milagros y señales, ¿no? En el pueblo, señales y Sí, maravillas. sí, sí, sí. ¿Y cuál era su cargo en la iglesia local? Diácono.
Un diácono. O sea, era, a ver, viuda judía, esto Toma. es lo que le toca, viuda griega, esto es lo que le toca. Chao, Pablito, me voy a mi casa, está todo hecho, está todo perfecto. Y mientras se iba de hacer ese servicio, a su casa la liaba, porque estaba lleno del Espíritu Santo, lleno de la gloria de Dios. Y yo lo que quisiera es sentarme para decirle, a ver, ¿qué hacías? ¿Cómo te veías? ¿Cómo lo lograste? O sea, ¿cómo lo lograste? Porque la mayoría de la gente espera a tener un gran título eclesiástico para empezar, o diga, cuando yo sea esto, ahí voy a hacer... No, y el tipo, en su iglesia local, o sea... Del lugar donde le tocó, como de servicio, exacto, él rompe el esquema. rompe el esquema. ¿Cuál fue la diferencia y lo que marcó eso? La llanura del Espíritu Santo. La llenó el Espíritu Santo, el tipo estaba loco. ¿Entendés? ¿Sabés quién era un diácono? Se me vino a la cabeza Sí. ahora. ¿Sabés quién era un diácono ¿Quién? y que revolucionó y que el mundo habló de él? Anacondia. Anacondia, estaba pensando en él, que sabía que era Anacondia. Tremendo. Anacondia, exacto, Anacondia. Un diácono lleno del Espíritu Santo. Y trajo un movimiento tremendo. Tipo, o sea, es lo que te quiero decir. Y a veces estamos esperando, no, cuando yo sea pastor, no, cuando yo sea evangelista, ahora, lo que estás haciendo, limpiando el baño. Si tú estás lleno del Espíritu Santo, tú armas avivamiento. Amén. Armas avivamiento donde sea que estés. Wow. Y eso es lo que yo quiero. No me fijo en una vez la profeta Yadira, ¿la conoce? La profeta Yadira. Ella me invitó a predicar hace un año, hay un evento que tuvo mujeres, y me dijo una palabra que, a mí yo recibí muchas palabras, pero esa palabra fue como la más certera en este tiempo que estoy viviendo, que ella me dijo, Nehat, como ella habla, ¿no? Me dice, tú no buscas los títulos, pero los títulos te persiguen a ti. Y eso me soltó una carcajada, porque dije, verdad, Señor, yo no quiero títulos. Mira, los títulos se los regalo a tenga títulos, sí, no importa. se los regalo todos. Yo quiero la gloria, yo quiero la gloria, presencia. Yo quiero la presencia. Yo quiero ver eso, yo quiero ver milagros por Dios, yo quiero conocer a Cristo. Amén. Como lo conoció Esteban, que él era así en su intimidad, cómo aprovechaba su tiempo. Porque una de las cosas primeras que el Señor me enseñó en este 2016, o sea, en este revivamiento, es, si tú no administras tu tiempo, tú no me vas a poder buscar. Entonces, lo primero que empezó a organizarme el Señor fue mi tiempo. Amén. La forma como uso el tiempo es el primer paso para luego la búsqueda. Hay gente que dice, ay, no, voy a empezar a buscarte. Si tienes tu agenda hecha un relajo, no vas a poder, no vas a poder acceder a eso que tú estás esperando. Primero tienes que organizar tu tiempo y decir, esto es lo que voy a hacer aquí, aquí es donde te voy a buscar. Y a partir de ahí ya sientas una base para lo más profundo con Dios. Entonces, pero para mí, yo quiero ser Esteban. Yo quiero ser Esteban. Me encantó. Donde el Señor me ponga. Cómo me lo presentaste. Sí, es que es tremendo. Es que si usted le póngase a leer hoy. No, sí. Me dijiste Esteban, claro, lleno de Espíritu Santo. Un tipo que hizo milagros, señales. Y que lo apedrearon el tipo. El cielo, los cielos abiertos. Y lo último que vio, los cielos abiertos, y Jesús de pie, extendiendo la mano. O sea, Jesús, que hasta mi hija me preguntó, porque vio el super libro, ¿no? Unos dibujitos cristianos, y dijo, mami, ¿por qué Jesús se puso de pie a darle la mano a Esteban en el cielo? O sea, dije, mi amor, porque... No le pasó a nadie eso. O sea, no le pasó a nadie. Ni siquiera Pablo puede decir eso. Nadie tiene ese testimonio. Jesús puesto de pie así en el trono, recibiéndole. Santo. O sea, tremendo. Ay, no es que se me llena la presencia. Fue tremendo. Pues yo quiero ser como Esteban. Aleluya. Sí, Donde el Señor me ponga, pero soy una loca llena del Espíritu Santo. Amén. Que ocurran cosas sobrenaturales. Sí, sobrenaturales, llena del Señor. Y luego mira cómo conocía la palabra. Porque mira qué argumento, o sea, cuando le predica, que fue cuando murió, se buscó la muerte así. Pero cuando le empieza a predicar a esos religiosos, el tipo desde el principio hasta el final, porque se endemoniaron todos, se les demudó el rostro, pero él conocía también la palabra. O sea, ahí vemos el equilibrio de lo que es, la palabra no puede ir sin el espíritu, ni el espíritu sin la palabra. Exacto. Mira, eso es lo que hablé el otro día, que la palabra, una palabra ungida, es una palabra viva, sí, así que puede levantar un corazón. Sí. Una palabra de Dios que está ungida, amén. Es una palabra que puede transformar una vida. Amén. Porque no hay otra cosa. No hay otra cosa. La palabra viva y ungida transforma vida. Amén. Así que, amada, tenemos que seguir en esa línea. Tenemos que seguir buscando la gloria. Gloria a Dios. Neja, me encantaría estar todo el día contando y hablando del poder de Dios. Pero para ir terminando, ¿qué te gustaría? Bueno, hablamos de eso de Esteban, de tener la presencia de Dios. Y la otra pregunta, si tuviera que elegir una historia bíblica en la cual te hubiese gustado estar en ese momento. Te voy a decir, tengo una historia bíblica que
me hubiese gustado estar ahí y mirar y observar y estar presente. Que voy a decir, hay un montón, porque a mí yo Estoy recorriendo Génesis. me puse a ver, digo, Señor, la vida de David, cuando se presenta que el hermano lo echaron y él le habla al Goliat, que eso, tenemos un montón de lugares que voy a decir, me hubiese gustado estar ahí. A mí me hubiese gustado cuando Jesús aparece a Pedro resucitado. Wow. ¿Qué sé yo? No sé, usted dígame ahí en el chat. Ok. Te dejé ahí te Sí, 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 porque claro, hay tanta. Pero venga, para decir la primera que se me viene así a la mente, yo siempre he sido muy fan de Daniel también, de Daniel. Siempre he sido muy fan de Daniel, de cómo se condujo en una tierra extranjera, sí, una tierra hostil, y cómo Dios siempre lo puso en primer lugar, ¿no? Pero me hubiese gustado estar para saber qué pasaba cuando estaban el Sadrach, Mesach y Abednego, que los echan al horno de fuego y que Jesús empieza a caminar, o sea, el ángel de Jehová, sí, que es una teofanía, claro, ¿no? De Cristo, que empieza a caminar allí, en ese lugar. O sea, porque dice que ellos, me llama la atención que la Biblia dice que ellos estaban moviéndose, no estaban estáticos, estaban caminando. O sea, yo quisiera saber, quisiera estar como el quinto ahí, claro, ¿no? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están, ¿por qué caminan? ¿Qué están hablando? ¿Qué es esto? O sea, claro, qué sobrenatural era que ni nada, no salieron oliendo, nada. Entonces, me gustaría como haber estado allí para conocer esa faceta, ¿no? De ese Cristo tan sobrenatural que vence hasta el fuego. Wow. Que el fuego vence todo y Él vence hasta el fuego, bueno, aleluya, por decir algo. Ese es el poder de Dios. Ese es el poder de Dios. Ese es el poder de Dios. Que está disponible para nosotros. Amén. Solo que a veces no le damos tiempo. No damos tiempo al Señor, no damos tiempo a buscarle. Y Él se quiere manifestar. Y Él se quiere manifestar, pero no se va a manifestar con 5 minutos. No. ¿A dónde vamos nosotros? O sea, los avivadores que nosotros conocemos se pegaban horas y horas orando, días y días de ayuno, y ahora se predica, no, que el ayuno no sé qué, que orar horas no sé qué, que levantarte madrugada no sé qué. Pamplinas, es pamplina. Tú sigues así, no consigues nada. O sea, consigues ser uno más. Y una cosa que yo tengo claro es que yo no quiero ser uno más. Yo quiero ver la gloria. Una diferencia. Amén. Para ir terminando, Nejá, que le diga en unos minutitos, 2 minutitos a los que nos están viendo, de darles esa palabra de ánimo, decirle, si Dios hizo con vos y te levantó de los 12 años y pudiste transcurrir 18 años de servicio viendo un montón de cosas maravillosas de Dios en tu vida y volver a reiniciar como una batería y tener de nuevo el mismo fuego de la primera vez. Sí. Pues, como dice, ¿no? En Apocalipsis, tengo contra ti que has olvidado, ¿no? Que has dejado tu primer amor. Eso le pasó a ellos, pero no te tiene que pasar a ti. Y no me tiene por qué pasar a mí. Y la clave es buscar a Dios de todo corazón. O sea, buscar a Dios y de todo corazón quiere decir locamente. O sea, te tienes que volver loco. Si no, estás en un lugar de hambre y de necesidad y de desesperación por Dios, vas a ser uno más. No importa los testimonios que escuches, que leas, no vas a llegar lejos con Dios. Y no me refiero ya al ministerio, porque ahora mismo tú coges un YouTube y pagas ahí para que te aparezcas a todo el mundo y te pongan 1000 likes, ya tengo ministerio. No, ¿qué es eso? Vale, eso puede ser algo, porque la palabra se esparce, puede ser. Pero realmente, como el ministerio que tuvo Esteban, con el ministerio que tuvo Pablo, que tuvo Juan, que tuvo Pedro, de gente llena del Espíritu Santo, y para hablar ahora, ¿no? Freidson, Anacondia, gente como también Javier o Catherine Kuhlman, Gigi Ávila, Benny Hinn en su momento también, y otros ministerios actuales que tal vez no conozcan, pero que yo sigo, gente llena del Espíritu Santo, que está viendo milagros, que está viendo prodigios, que está enfocándose no en sí mismos, porque no te conviertas nunca en una persona que todo el ministerio gira alrededor de ti. Eso es antibíblico. O sea, tú apunta a toda la gente hacia Cristo, que luego Cristo apuntará hacia ti con su gloria. Así que ánimo. Gloria a Dios. Gracias por este tiempo. De nada, gracias a ti. Fue de gran bendición este testimonio y de inspiración para seguir creyendo y buscando la presencia del Espíritu Santo. Muchas gracias por la invitación, de verdad.